Salmo 101 dice: Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, y su verdad todas las generaciones. Qué bueno es estar delante de la presencia de Dios y conocer esa misericordia que Dios tiene para con nosotros, porque dice la palabra que nos ha hecho menos que un Dios y puso todo bajo nuestro dominio, y a pesar de que no lo merecíamos. Así que buenos días, hermanos, espero se encuentren muy bien, Dios les bendiga, y si tú eres nuevo aquí, por favor, deja en la caja de los comentarios, queremos conocerte, queremos saber de ti. ¿Y qué te parece si me acompañas a orar por esta palabra? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor. Gracias, Señor, por esa misericordia, Señor. Gracias porque hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro y la misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo unigénito y para salvarnos, Señor. Te agradecemos en este día y presentamos delante de ti, Señor, esta palabra, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que seas hablando tú, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que seas animándolo, que seas exhortándolo, Señor, que tú seas revelando esta palabra, Señor, a lo más profundo de su corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y yo hoy les quiero hablar de un tema muy delicado y es el pecado de la presuposición. Y este está basado en el libro de Josué, capítulos 6 y 7, y quiero empezar dejando en claro qué es la presuposición. Es cuando nosotros nos adelantamos a algo o pensamos que eso va a suceder sin que esto sea certero, sin saber si esto va a pasar. Y yo les quiero comentar un testimonio de una iglesia. Bueno, esta iglesia oraba mucho al Señor y el Señor les dio una palabra que iba a venir un avivamiento a esa localidad. No dijo a esa iglesia, sino dijo a esa localidad. Entonces los hermanos tomaron esa palabra como si hubiera sido para su iglesia. Entonces oraban y llegaba gente, pero se iban, o sea, no se quedaban, y más los que estaban en la iglesia comenzaban a irse. Entonces después pasó tiempo y sale a la luz que el pastor de esa iglesia cayó en fornicación. Entonces estaba cometiendo pecados sexuales y pues la iglesia salió muy lastimada. Y le hicieron una pregunta a este pastor: ¿cómo es posible que usted siguiera predicando todos los domingos y llevaba una vida de pecado? Y la respuesta de este hombre fue muy fuerte y les dijo: es que yo cada semana que cometí ese pecado, le pedía perdón a Dios y yo sabía que Dios me perdonaba. Entonces los hermanos se empezaron a resentir con Dios diciendo: ¿cómo es posible que Dios haya permitido que este hombre cada semana cometiera este pecado, se presentara delante de Dios y aún así compartiera la palabra? ¿Por qué Dios no lo quitó desde el primer momento que él comenzó a tener estas relaciones sexuales? Y así como él, hay muchos que creemos que estamos bien delante de Dios y estamos pecando una y otra vez creyendo que Dios ya nos perdonó, que nada más con ir a la presencia de Dios y pedirle perdón, ya con eso ya el Señor nos perdonó. Y no, el Señor quiere un arrepentimiento genuino. Si recordamos en la palabra de Proverbios dice que aquel que se aparta haya misericordia, pero ¿qué nos está diciendo? Que si te apartas, si lo sigues cometiendo no vas a alcanzar misericordia. Y el Señor no lo quitó a este pastor por la misma misericordia, porque él esperaba que cada semana este hombre realmente se arrepintiera con todo su corazón, pero como vio que realmente no lo hizo, entonces fue cuando este pecado sale a la luz. Y así lo mismo nosotros debemos de tener cuidado si estamos cometiendo pecado tras pecado, porque tarde o temprano ese será descubierto y saldrá a la luz y va a ser pues muy vergonzoso. Y hoy te hablo a ti, pastor, líder, evangelista, panderista, hermano. Hay que tener mucho cuidado de presentar un servicio al Señor si estamos cometiendo pecado tras pecado, porque aunque pidamos perdón
como lo mencioné anteriormente, si no hay arrepentimiento, de nada sirve. Y si a ti te cuesta arrepentirte de algún pecado, es necesario que busquemos del Señor, que le entreguemos eso y que Él sea el mismo ayudándonos a arrepentirnos, produciendo el querer y el hacer. Porque sin arrepentimiento vamos a revolver la santidad de Dios con lo inmundo, con el pecado. Entonces a la misma vez estamos presentando ese servicio delante de Dios mal, ya que dice la palabra que el pecado nos separa de Dios, y al momento de que nosotros somos separados de Dios, lo único que viene es que nuestro corazón se endurezca y nos acostumbremos a vivir en pecado. Si tú estás sirviendo una y otra vez y estás en pecado, se te va a hacer muy normal servir a Dios pecando, y eso a Dios no le agrada. Entonces lo que yo te aconsejo, que si tú te encuentras en esto, es que dejes de servir mejor por un tiempo. ¿Por qué? Porque entonces ya te vas a acostumbrar tanto al pecado que va a ser más difícil a ti encontrar ese arrepentimiento. Entonces es mejor que el Señor trate contigo en esa área de tu vida, y ya cuando el Señor ya te haya restaurado, ya puedas regresar a servir. ¿A qué voy con esto? Este pastor suponía que escuchaba la voz de Dios y que él podía seguir pecando. A fin de cuentas, el Señor ya lo perdonaba. En Judas 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertos, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, aquí viene lo importante, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. No porque el Señor Jesús ya ha llevado todos nuestros pecados, quiere decir que podemos pecar una y otra vez y hacer de nuestra vida lo que mejor nos parezca. Y no, aquí nos dice que tengamos cuidado y no juguemos con la gracia de Dios, ni abusemos de su amor ni de su misericordia, porque así también como Dios es amor, también es un Dios de ira. Tengamos mucho cuidado cuando creamos que Dios nos dijo algo, o haz esto, o si has orado por algo y tú crees que viene de Dios y no es verdad. En este consiste el pecado de la presuposición. Por ejemplo, cuando tenemos sueños que creemos que vienen de Dios o que se van a cumplir, eso es presuposición. O cuando decimos, es que Dios me dijo que hiciera esto, que pusiera este negocio, que estudiara esta carrera, o que aquella persona es la pareja que Dios tiene para mí, cuando realmente Dios no nos ha dicho nada, eso es presuposición. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque si seguimos así, caemos en adivinación, y Dios detesta lo que es la brujería, la hechicería, la adivinación, y aparte este pecado de presuposición nos sacará de la senda de Dios. Cuando nosotros nos movemos sobre este pecado, entra la presuposición a nuestra vida y nuestro ministerio nunca va a marchar de la forma que teníamos pensado. Y eso de que según oíamos la voz de Dios y no es cierto. Y entonces cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos, viene una desilusión. Salimos lastimados porque creíamos que escuchábamos a Dios. Y cuando nos damos cuenta que no era Dios y ya nos habíamos ilusionado, nos habíamos hecho la idea, muchos toman por irse de la iglesia, viene depresión a su vida, se enfrían espiritualmente y lo peor de todo es que ya no quieren buscar nada con Dios. Y este pecado destruye tu vida espiritual. Es muy importante tener discernimiento qué viene de Dios y cuáles son mis emociones disfrazadas creyendo que es Dios. Y quiero mostrarte unos puntos para que nos demos cuenta si hemos pasado por esto o estamos pasando por este pecado. El primero es tratar de comprender los propósitos de Dios. Tal vez tú estás tratando de comprender lo que Dios tiene para ti en un futuro, o qué va a hacer con tu familia, cuál es tu ministerio, para qué fuiste llamado y no lo logras entender. Y así hay muchos hijos de Dios en ese estado, y esto lo único que va a provocar es estancamiento, y es cuando muchos se hacen este tipo de preguntas. ¿Por qué mi familia está mal? Estas preguntas yo sí me las he hecho. ¿Por qué no veo la provisión si he diezmado y ofrendado? ¿Por qué oro y no veo la respuesta? ¿Por qué me despidieron de este trabajo? Etcétera. Pueden hacer más preguntas. Yo las veces que estuve mal de salud le decía a Dios, ¿por qué? Porque si tú ya llevaste todas esas enfermedades,
¿Por qué yo no puedo disfrutar de esa sanidad que tú ya desataste en la cruz del Calvario? ¿Por qué si yo he visto que tú has sanado personas de cáncer, yo he visto cómo te has movido, cómo has libertado, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Y como les compartí hace tiempo, yo caí como en esa depresión, me sentí frustrada. Es lo mismo cuando nosotros queremos comprender algo, el porqué de la voluntad de Dios, y es cuando como las cosas no salen como nosotros queramos, caemos en frustración, en desilusión. Y en Josué 7:7 nos dice: y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado de Jordán. Aquí podemos ver que Josué se queja y por un momento como que duda que Dios estuviera con ellos, diciendo en pocas palabras: ¿por qué si tú estabas con nosotros nos hiciste cruzar y aún así perdimos esa batalla? Y muchas veces decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde Dios? ¿Por qué se tarda en responder Dios? Y hoy quiero contarles un testimonio de un pastor. Este pastor buscaba que su iglesia creciera y oraba mucho al Señor para que la iglesia creciera, pero el Señor nunca le respondía. Entonces este pastor como que se desesperaba, se desilusionaba. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué va en retroceso? Entonces este pastor cayó en el pecado de la presuposición. ¿Por qué? Porque empezó a hacer cosas como para llamar la atención de la gente y así ellos pudieran ir a la iglesia. Pero más sin en cambio nunca Dios le dijo: ¿sabes qué? A mí sí me gusta esto que estás haciendo o no, sino que él tomó la decisión sin esperar a que Dios le respondiera, porque él oró, pero el Señor no le respondió. Entonces él se adelantó y pues el Señor se enojó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos que la respuesta llegue ya, y no, todavía es un proceso en que cuando el Señor quiera responder, Él lo hará, y nosotros no tenemos que tomar decisiones antes de lo que el Señor nos hable. Tal vez nosotros decimos: es que yo quiero que esa iglesia crezca, pero ¿realmente Dios quiere eso? Y si lo quiere, va a ser a su tiempo, no al nuestro, porque si fuera la voluntad de Dios, en cualquier instante ya la iglesia hubiera estado llena. Igual lo mismo sucede en nuestra vida. Si es la voluntad de Dios, las cosas van a pasar rápidas, pero si no es la voluntad de Dios, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Esperar en el Señor. El punto número 2 son traumas religiosos. Los que pasan por estos traumas van a la iglesia y sirven a Dios, pero cuando llega el momento de tomar una decisión, como que lo dudan y lo piensan. Si recordamos la batalla de Jai en el libro de Josué, ellos la perdieron y les costó trabajo volver a confiar en Dios, que les daría más victorias adelante. Y así pasa muchas veces con nosotros, cuando hemos pasado por momentos de dificultad o hemos creído que ya perdimos esa batalla, nos cuesta como que volver a creer, nos cuesta como volver a levantarnos de esa derrota que tuvimos, y porque tenemos miedo de volver a pasar cosas difíciles, o que Dios no va a responder, o que Dios no está con nosotros, o que Dios no nos va a ayudar. Y a mí me pasó eso en lo de la danza y el momento de predicar. Como yo sentía que no danzaba bien, yo ya llegaba al punto en que yo ya no quería danzar. Ya me costaba trabajo ponerme ahí delante de todos para danzar. Entonces fue algo que el Señor tuvo que tratar conmigo como en esa derrota para poder seguir avanzando. Igual cuando yo predicaba las primeras veces lo hacía bien mal, que ya no quería volver a predicar, pero si lo estoy haciendo fue porque el Señor me dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Entonces por eso estoy aquí compartiendo la palabra y también danzando, porque al Señor le importa más nuestra vida espiritual que si danzamos excelente. Pero si nosotros sabemos danzar excelente, pues qué mejor. Y es necesario que nosotros resolvamos esas derrotas del pasado para poder seguir avanzando. Y nosotros necesitamos la ayuda del Señor, que nos ayude a soltar esos traumas, ya que no podemos cambiar el pasado, pero si el Señor nos restaura en esos traumas, podremos cambiar el futuro y seremos levantados, iremos de victoria en victoria y de gloria en gloria, ya que no importa que también estemos ejerciendo nuestro ministerio, ni cuántas victorias hayamos tenido, ni cuántas personas hayamos llevado al Señor.
Si nosotros pasamos por una mala experiencia como la de Jai, nos mantendremos inmóviles sin poder ir a otro nivel espiritual. Y para poder solucionar estos problemas y seguir avanzando, les daré unos puntos que nos pueden ayudar. Y el primero es ser leales a Dios. La lealtad a Dios es muy importante, ya que nos evita caer en este pecado de la presuposición, porque no importa cuántas batallas, cuántas derrotas, cuántas victorias hayamos tenido, en las buenas y en las malas, nosotros debemos de mantenernos firmes y agradecidos con el Señor. Entonces, al momento de que nosotros somos agradecidos en las cosas que no salieron como nosotros queremos, no vamos a caer en tristeza ni en depresión. ¿Por qué? Porque aceptamos la voluntad de Dios. El punto número 2 es la santidad. Nosotros no podemos avanzar si hay pecado en nuestra vida, y por lo tanto esto va a producir que no seamos avivados y que no vayamos a alcanzar el nuevo nivel que el Señor nos quiere llevar. Es por eso que hay muchos dentro de la iglesia que no avanzan porque hay pecado en su vida y no pueden ser avivados. ¿Por qué? Porque ellos, en lugar de entregarles a Dios ese pecado, se lo guardan, entonces va produciendo retroceso en su vida espiritual. Y el Señor nos viene a decir que ya es tiempo que dejemos de quejarnos, que dejemos de lamentarnos, que lo que suceda mañana no depende de nosotros, sino que depende de Dios. No nos preocupemos. Si hay derrotas, gloria a Dios. Si hay victorias, gloria a Dios. Un ejemplo que me impresiona mucho es el apóstol Pablo. Nunca en su vida en Cristo fue fácil, mas sin en cambio él no se preocupaba por el mañana de, mañana no voy a comer, mañana voy a ser golpeado, mañana voy a ser torturado, mañana me toca ser encarcelado, o también perder hermanos en Cristo, porque en ese tiempo los que profesaban creer en el Señor Jesús, pues los torturaban y los mataban. Entonces perder a un hermano en Cristo duele, pero a la vez qué glorioso, porque ya se van con el Señor. Pero sin embargo este hombre pasó muchas dificultades en su vida, y más sin en cambio él siempre se mantuvo fiel al Señor, no importando lo que pasara en el mañana. Aún recuerdo cuando fue azotado, fue golpeado, y él salió muy gozoso porque lo habían golpeado. Y eso me quebranta, porque nuestras pruebas que pasamos no se comparan con las que él vivió, y a veces cuando nosotros pasamos por pruebas, como que nos desanimamos, como que poco a poco nos vamos apagando. Y no, esto no debe de ser así, sino que siempre debemos de mantener ese gozo, estar firmes en el Señor, recordando que nuestra mirada debe de estar en las cosas de allá arriba, no en las terrenales. No importa si nuestro cuerpo se va desgastando, si vienen tantas cosas difíciles a nuestra vida, mientras nuestro espíritu se vaya renovando, con eso es lo mejor. Nosotros debemos de enfocarnos en santificarnos y no en lamentarnos, ya que el estar aquí es pasajero, pero estar con el Señor es eterno, y yo creo que todos queremos estar con el Señor. El punto número 3 es destruir aquello que no le agrada a Dios. En el capítulo 6, Dios les había dado instrucciones muy claras, que era que destruyeran todo menos a Rahab, que ella era una prostituta, pero un hombre llamado Acán tomó cosas que eran para destrucción, creyendo que pues no le iba a afectar a nadie, que no le iba a molestar a Dios lo que hacía. Entonces, gracias a que este hombre no destruye las cosas que el Señor les había dado la indicación de destruirlas, la ira de Dios se encendió y vino la derrota. Este hombre era muy débil espiritualmente, ya que su egoísmo y su codicia lo único que ocasionó fue destrucción, y no nada más para él, sino para todo su entorno, para todo el pueblo. Y aquí, si nosotros no destruimos lo que nuestra carne quiere, vamos a contristar al Espíritu Santo. Se irá de nosotros y seremos derrotados una vez tras vez. Por otro lado, no habrá temor de Dios en nuestras vidas, y al no tener temor de Dios iremos en retroceso y actuaremos como mundanos disfrazados de hijo de Dios. Otro punto necesario es la consagración. Recuerdo de un testimonio de un pastor que ellos iban a tener una conferencia, pero en las calles donde estaba ubicada esta iglesia,
donde iba a ser la conferencia, iba a haber un desfile de homosexuales donde ellos iban a exigir sus derechos. Y Dios le habló muy fuertemente a este pastor y hoy nos viene a decir lo mismo. El Señor le dijo que lo que hacían los homosexuales era abominación delante de él, pero más detestable le pareció que su pueblo estaba cometiendo iniquidad. En pocas palabras, el Señor le decía que le preocupaba más la vida espiritual de su iglesia, de su pueblo, cómo estaban cometiendo pecado tras pecado, que lo que estaban haciendo allá afuera. Y esto es lamentable porque la iglesia a veces sigue actuando con cosas del mundo, con su carácter, con su forma de pensar, muchas cosas que tienen los del mundo. Y entonces qué bonito sería que ya no tuviéramos que predicar sobre la santidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya hubiéramos tenido esa santidad, ya la hubiéramos dominado, pero no, aún el cuerpo de Cristo necesita ser perfeccionado para ir creciendo y llegar a la talla del varón perfecto. Es necesario que nosotros, cada cosa que venga a nuestra vida, la basemos en la palabra de Dios, la palabra rema, y no solo en lo que pensemos o en lo que soñamos que digan nuestras emociones, que queremos que esto pase, ya que la palabra rema nos da instrucciones específicas. Esto quiere decir que si el Señor nos dijo algo a través de la palabra, esto va a suceder, ya que una cosa es actuar guiados conforme la palabra de Dios y otra es agarrar la palabra de Dios a nuestro uso personal. Por ejemplo, si vemos que Dios le dio una palabra muy bonita al hermano y a mí me dijo, no es que te voy a corregir, pero yo quiero la palabra que le dio al otro hermano, y digo, no, sí, el Señor me va a responder con esa palabra, no con la que me correspondía, sino con la que yo tomé de otro hermano que Dios no me la dio. Eso es presuposición, esperando a que pasen las cosas y modificando la palabra a lo que yo quiero, y eso no está bien delante de Dios, ya que esto nos deja ver que estamos confundiendo nuestra fe con presuposición, ya que si recordamos una vez en las Escrituras llevaron el arca del pacto creyendo que si la llevaban, la presencia de Dios se mantendría en ese lugar y que el Señor les iba a dar la victoria y los iba a proteger. Pero no fue así, sino que Dios hizo que los que tocaron el arca se murieran, porque Dios no les había dado la indicación de que la llevaran. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones que creíamos que venían de parte de Dios y nuestro final fue desastroso? Y todo esto ocasiona que le abramos la puerta a Satanás y nos aparte del camino de Dios. Y yo les quiero contar un testimonio de que aún recuerdo que una de mis mejores amigas, ella ya estaba sirviendo en la iglesia y pues ella me había invitado a la iglesia. Yo en ese tiempo yo no quería buscar nada del Señor, entonces ella andaba con un muchacho de ahí y recuerdo que ellos no habían orado para que el Señor les dijera si sí podían andar o no. Entonces pues ya empezaron a andar y todo, pero la exnovia de este muchacho dice que tuvo un sueño de parte de Dios que le decía que se alejara de mi amiga, ¿no? Entonces, pues qué bueno que el muchacho decidió obedecer a Dios, pero tampoco le pidió al Señor que le confirmara si ese sueño que había tenido su exnovia era verdad o no. Entonces decidió terminar a mi amiga. Entonces aquí es muy importante que si viene alguien y nos dice es que soñé esto o es que Dios me dijo esto de ti, tengamos mucho cuidado y hay que discernir las cosas, hay que orar, no solamente hay que creer lo que nos dijeron, sino que hay que pedirle al Señor que nos confirme las cosas, ya que ellos, pues si era la voluntad de Dios que anduvieran o no, tampoco lo oraron. Entonces pues sí hay que tener cuidado, porque yo recuerdo que mi amiga sí buscaba del Señor. Yo en ese tiempo, cuando a veces iba a su casa y hacíamos pijamadas, ella ponía sus alabanzas, entonces yo en ese tiempo me aguantaba la risa porque yo no era así como de que yo quería buscar de Dios y decía, ay, Mónica, pero ella lamentablemente después de que este muchacho la terminó, ya no quiso buscar nada con Dios. Entonces, como les digo, si hay veces que nosotros salimos lastimados porque como creemos que es la voluntad de Dios y al momento de que el Señor realmente nos dice, no, esto no es mi voluntad, pues salen lastimados y pues mi amiga ya dejó de ir a esa iglesia y pues le he hablado del Señor, pero pues como que dice que ya no, que ha visto muchas cosas en la iglesia que no le agradan, pero ya le invité a la iglesia y pasando esto, pues primero Dios va a asistir a la iglesia y pues ya la estaré viendo.
Y así que ellos pasaron por este pecado de la presuposición, creyendo que esa relación venía de Dios y no. ¿A qué voy con esto? Que nosotros debemos de estar firmes al momento de que pasemos por alguna de estas situaciones. No dejemos que estas situaciones nos apaguen o nos alejen de Dios, sino que nosotros debemos ser leales a Dios, como lo comenté en el principio. Hay que ser muy cuidadosos con nuestra vida espiritual, y para todo debemos de ser guiados por el Señor. No nos dejemos engañar, porque a veces Satanás se viste de luz. Entonces a veces las cosas que él viene pensamos que vienen de Dios y no. Hay que tener mucho cuidado antes de tomar una decisión. Como yo les compartía anteriormente a mis hermanas de la danza, hasta para dar un paso nosotros debemos de pedirle al Señor si sí es por ahí o no, porque imagínense si a veces el Señor guarda a las personas de que los asalten o algo, con solo desviarse de ese camino, ¿no? De que si ellos oran, Señor, tengo que ir por aquí, y el Señor les habla y dice, no, porque aquí va a venir un asalto, va a venir una balacera. Entonces, para todo, nosotros, hasta para dar un paso, debemos ser guiados por el Señor. Y es lo que yo les animo hoy, hermanos, a que si tú no sabes o estás orando por algo y no sabes qué decisión tomar, sigue consultando al Señor y no te adelantes creyendo que es la voluntad de Dios, sino que espera a que Él te responda. Y si no te responde, no tomes decisiones basadas en que creyendo que vienen de Dios, de sí, a Dios le va a gustar esto, o Dios yo creo que va a estar de acuerdo en esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Así que vamos a entregarle esta prédica al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, por alertarnos, Señor, y te pido, Señor, que nos des ese discernimiento, Señor, para poder tomar decisiones sabias, Señor, decisiones, Señor, prudentes, Señor. Yo hoy te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, si ellos están orando por alguna necesidad, Señor, seas tú guiándolos, Señor, para que tomen decisiones sabias, Señor, para que no se adelanten, Señor, a las cosas, Señor, que tú no les has dicho que ellos hagan, Señor. Yo hoy te pido, Señor, manténlos firmes, Señor, no permita, Señor, que ellos sean engañados, Señor, por sus emociones, Señor, por sus pensamientos, Señor, sino que en todo tiempo, Señor, ellos sean guiados por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos, por conectarse. No se olviden que hoy tenemos una cita a las 8 de la noche. Dios les bendiga.